Bien, y ya que estamos hablando del ser y del no ser, quiero leer este pequeño fragmento para introducir al siguiente filósofo. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Es de más noble espíritu sufrir las arremetidas y los dardos de la adversa fortuna, o por el contrario empuñar las armas contra un mar de adversidades y terminar con ellas haciéndoles frente? Morir, dormir, nada más. Esa es la obra de Hamlet de William Shakespeare. Esa famosa frase que es muy popular, ser o no ser, ahí el dilema, ¿verdad? Nace de esta misma obra. Y pues vamos a hablar de la siguiente escuela, que va a estudiar al ser específicamente. Vamos a ver la escuela llamada la escuela de los eleatas, que estudian la verdad de lo real. Es la escuela eleática o escuela de los eleatas, de los filósofos de la zona de Elea, que estudian lo abstracto versus lo real. El primer exponente de la escuela de los eleatas es Xenófanes de Colofón. Xenófanes de Colofón va a criticar a los dioses, va a criticar a los dioses antiguos. Dice que todos los dioses son imágenes antropomórficas, es decir, que el hombre fabrica a los dioses a su imagen y semejanza. Entonces los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, mientras que los tracios dicen que los suyos tienen ojos azules y pelirrojos. Probablemente sea el primer relativista, pero también el primer ateo. Se limitaba a explicar la relatividad del conocer. Para él, esta idea de dioses es relativa. Cada uno lo interpreta a su manera. Xenófanes dice que si Dios existe, Dios no puede ser como un ser humano, imperfecto, narizón, o con ojos azules, o con ojos blancos, o piel blanca, o piel amarillenta. No, el Dios no puede ser, ¿verdad?, la imagen del hombre. Si Dios existe, dice, debe ser el ser mejor entre todos los seres posibles. Tiene que ser el ser perfectísimo. Desde aquí ya podemos ver que quizá él era ateo de esta idea de Dios, esta idea antigua de Dios, que creían que Dios era un ser que parecía un ser humano, ¿verdad? De hecho, hoy en día seguimos cometiendo el mismo error. Cuando queremos representar a Jesucristo, ustedes buscan a Jesucristo imágenes de él. En China lo dibujan chino. En África le ponen un colorcito más oscuro. En Europa es europeo, caucásico. Y en Estados Unidos como gringo. Es decir, cada uno le coloca a la imagen de Cristo una imagen diferente. Lo hemos antropomorfizado porque queremos sentirnos identificados o queremos hacer que se identifique con nuestra propia cultura, ¿verdad? Yo he visto retratos de Jesús chino. Yo digo, wow, ¿por qué lo dibujan chino si él era judío? ¿Verdad? ¿Cuál es el interés? El interés es hacerlo sentir parte de nuestra propia cultura. Y es lo que Xenófanes realmente estaba en contra. Dios no está ni en movimiento ni en reposo, y que Dios no es ni infinito ni finito. Dios no puede ser determinado, como dijo Anaximandro. Dios no es ni puede ser más que uno. No hay muchos dioses, porque Dios es perfectísimo y es el mejor entre todos los posibles. Si hubieran muchos dioses, ya no habría un ser perfectísimo. Dios es eterno e inmutable, incapaz de principio y de fin, que Dios es por su misma esencia, razón y conocimiento, y también omnipresente. Vean qué definición que tiene de Dios. Es exactamente la misma definición que tenemos hoy en día en el mundo cristiano. Dios es así. Yo si le pregunto a un cristiano, ¿para usted Dios es esto? Me dirá, sí, Dios es así para mí. Es decir, que no hemos llegado a la misma idea, bueno, mejor dicho, él llegó a la misma idea de lo que el cristianismo sostiene. Que Dios es un ser perfecto, ¿verdad? Es eterno, es inmutable, ¿verdad? Y su esencia y su razón y conocimiento es eterno, es infinito, ¿verdad? Y es omnipresente, está en todo lugar. Él rechazaba entonces y se burlaba, ya que los que admitían muchos dioses, ¿verdad?, le atribuían forma o figura humana, y sobre todo las pasiones y los vicios de los hombres. A Zeus, por ejemplo, lo hacían pasar hasta por violador, porque Zeus cuando quería se transformaba en un pájaro y se metía a la alcoba de una mujer que él quería, o se transformaba de repente en un anciano y se parecía en una familia para engañar a la gente. Entonces era un ser vicioso, era un ser caprichoso, era un ser maligno, a veces también muy justo, sí, a veces muy justo, pero también a veces muy malo. Entonces, esta imagen que tenían del dios Zeus en algunas culturas, y así con todos los dioses, es que cometen hasta pecado. Entonces, esta idea de Dios, para él, pues, básicamente es una idea absurda. De aquí sus burlas y sarcasmos contra los poetas y los no poetas, que deshonraban a los dioses atribuyéndoles robos, traiciones y adulterios. Y con Xenófanes de Colofón, entonces nos vamos a quedar. Solo quiero que vean las imágenes de los dioses que podemos conocer, los aztecas, los incas, los dioses mongoles,
los dioses babilónicos. Estas imágenes los hicieron los de Marvel. Los de Marvel han dibujado a los principales dioses de cada cultura, los mayas, Chak y Shel, Hunahpu Balanque, los dioses indios, Ganesha, Brahma, Shiva, Vishnu, los hawaianos, Kanaloa, los africanos, Shango, Ogun, los japoneses, Bishamon, Izanagi, Susanoo, los dioses chinos, Quan Yu, Yuan, ¿verdad? Tianmu, los egipcios, Osiris, Isis, Bastet, ¿verdad? Sekhmet, Tot, los de Finlandia, para que veamos la diversidad. La cultura humana, por tanto, lo que hizo fue multiplicar los dioses porque querían de alguna manera guardar en ellos muchas cualidades que ellos querían encontrar o que querían expresar como formas perfectas de la naturaleza que el hombre tiene. Si el hombre tiene un poco de conocimiento, pues hace de Dios un ser extremadamente sabio. Si el hombre tiene vida, a Dios lo hace eterno. Entonces, estas ideas comenzaron así en algunos de los pueblos. El cambio, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando aparezca Abraham, porque ahí Abraham va a hablar de un Dios no creado por mente humana, sino que es un Dios que según él no es que el Dios le habló, ni que él lo descubrió. Pero no es que él descubriera al Dios, sino que Dios le habló a él, de una forma muy diferente a las demás religiones. En las demás religiones eran los sacerdotes los que creaban las imágenes de los dioses y generaban esta idea, pero con Abraham cambia bastante esta forma de entender la antigua religiosidad. Y pues comenzamos a ver al señor Parménides, quien va a estudiar el tema del ser y del no ser. Antes de comenzar, quiero comentarles una anécdota personal que tuvimos en la carrera de filosofía. Un compañero era odontólogo y se metió a la carrera de filosofía con nosotros para cambiar de línea. Iba a ser sacerdote, según él. Y este chico, pues, estudiando con nosotros, cuando llegamos al tema de Parménides en la clase introductoria de filosofía, se pegó una enredada en la filosofía de la ontología de Parménides que pasó 1, 2, 3 días, una semana entera molestando al catedrático de la clase de introducción para que le sacara de la duda del por qué el ser es y el no ser no es. Si yo cuando digo el no ser no es, estoy afirmando la existencia del no ser. Y al afirmar la existencia del no ser, estoy diciendo que la nada es un algo. Y si la nada es un algo, ¿por qué la nada le llamamos nada? Si en realidad es un algo opuesto al ser. Y quería sacarle de esa idea. Todos los demás ya habíamos comprendido un poquito Parménides, pero de ahí él estaba enfrascado en esa idea. Al final el docente tuvo que pedirle al rector del seminario que analizaran el caso de él para ver si iba a poder seguir estudiando o no. Y determinaron que no. Le dijeron que no podía seguir estudiando para sacerdote. Y él preguntó ¿qué? ¿Por qué? Bueno, y le comentaron de que no podía, porque si algo tan simple como el ser y el no ser de Parménides le provocaba a él un conflicto personal para poder entender la filosofía, no digamos cuando tocáramos a los existencialistas, ¿verdad? Los ateos, que ahí evidentemente le iban a destruir la fe al pobre. Pues le dijeron que no podía seguir estudiando y al final lo devolvieron a seguir estudiando. Se dedicó otra vez a estudiar odontología. No pudo ser sacerdote porque no pudo pasar de Parménides. Estamos en el primer año apenas, ¿verdad? De estudio. Y así puede ser confusa la filosofía si uno realmente no tiene cierta perspicacia también para saltarse algunas cosas que no van a poder tener explicación de manera inmediata. Pero bueno, Parménides enseñaba que el ser es y el no ser no es. Dice que el ser no origina el no ser. No puede salir algo no existente de lo que existe. El ser ni surge ni desaparece. Por tanto, el ser es, por así decirlo, imperecedero. Es eterno. La razón sola en la que conoce la verdad y la realidad. Los sentidos nos suministran una representación falsa y aparente de las cosas. De Parménides es la frase que dice, los sentidos nos engañan. Esa frase que manejamos popularmente es de Parménides. Y con eso nos quiere decir realmente que la parte sensorial nos dan un holograma apenas aparente de la realidad. Y por tanto, los filósofos a partir de Parménides se preguntarán entonces, ¿y si no podemos fiarnos de los sentidos, entonces de dónde puede fiarse el hombre para obtener la verdad? Y es ahí donde irán apareciendo filósofos como el señor Platón, como el señor Aristóteles, que empezarán a dar unas primeras respuestas, que solo es a través de la razón, a través del nous,
a través de la mente, a través de la razón, podemos obtener realmente la verdad. Por tanto, la verdad no puede obtenerse mediante la experiencia, sino mediante la razón nada más. El uso del raciocinio, la lógica, es lo que nos puede proveer la verdad. La ciencia representa el conocimiento de la primera, o sea, el pensamiento verdadero y real de las cosas. La verdadera ciencia es el conocimiento del ser. La opinión representa el conocimiento aparente de los sentidos y comunica a las percepciones de estos cierta unidad, y enlace. Entonces hay una gran diferencia entre lo que la ciencia nos provee y lo que la opinión nos provee. La opinión es subjetiva, la ciencia y el conocimiento que provee la ciencia siempre será o intentará ser objetiva, lo más objetiva posible. Porque sabemos que la verdad también no se puede adquirir de manera absoluta, de manera inmediata. Tiene que ser un proceso largo, ¿verdad? Es una actividad progresiva el trabajo de la ciencia y el método. Para los sentidos, el universo consta de dos elementos contrarios, representados por la luz y las tinieblas, el calor y el frío, pero para la razón, ese mismo universo es un ser único, una unidad indivisible. Aunque hablemos, por ejemplo, del universo como algo que aparece y desaparece, es decir, que hay seres con contingencia, que pueden ser y no ser, aún así, cuando hablamos de universo, estamos hablando del ser en general, y por tanto, el ser no es mutable, el ser no es cambiante, el ser es la existencia misma. Nos va a regalar tres principios, Parménides, tres principios de carácter lógico que sirvieron para ir fundamentando lo que sería la lógica. En este sentido voy a exponerles cada uno de ellos, pero me voy a detener un poquito más en el segundo. El primer, porque tendría que explicarles una parte de lógica en el segundo para que sea más comprensible. El principio de identidad. El primer principio dice, la identidad no es evidente por sí misma, es algo que tiene que ser afirmada. Por ejemplo, cuando yo digo, esta manzana es idéntica a sí misma, estoy afirmando una identidad. Pero no puedo cortar la frase, no puedo decir solamente, esta manzana es qué, similar a qué, o en relación a qué, o en sí misma o a otro ser. Tiene que haber siempre una relación. La identidad, por tanto, tiene que afirmarse, y esa afirmación implica colocar a la par de un ser, ¿verdad? Un ser semejante o equivalente. Este es el principio de la matemática, donde colocamos que tal variable equivale a tal teorema. Aunque en el principio de identidad, por ejemplo, de la letra A, decimos A es igual a A. Es decir, un ser es igual al menos al ser mismo, ¿verdad? Aunque yo podría decir que A es igual a B también. Puedo afirmar la identidad de A utilizando una variable distinta, un ser distinto, relacionarlo con otro ser. Incluso en la lógica utilizamos un más o menos igual. Es decir, que encima del igual colocamos a veces este símbolo que utilizamos en la letra ñ, la virgulilla, esta especie de guión pando que colocamos encima de la letra ñ, el acento de la ñ, le llamamos virgulilla, y a veces colocamos encima del igual una virgulilla, para dar la equivalencia de decir A es igual o más o menos igual a tal objeto. Es decir, a veces la identidad tiene que ser a menos similar y no exacta. Entonces, este es el primer principio que va a ser muy utilizado en la matemática. El segundo principio de Parménides es el principio de no contradicción. Este principio de no contradicción dice lo siguiente: no es posible pensar el no ser. Si yo les dijera a ustedes qué es un pispirispis, qué es una parpatopla, qué es un gurrumino, qué es un cocorilo, qué es un fifirulo, si yo les platicara estas palabras y ustedes me dijeran de qué estará hablando el licenciado, que es un pispirispis, parpatopla, corolito y fifirulo, ¿verdad? No me podrían explicar absolutamente nada de esos seres, porque solo son seres que están en mi imaginación. Son seres absurdos que nadie más puede razonar sino solamente yo, porque yo algunos me los he inventado y otros ya los conocía por un sacerdote que jugaba con estos animales imaginarios para explicarnos la metafísica. Entonces, por lo menos la parpatopla la manejan en México. Sé que la parpatopla en México es un animalito que vive debajo de las rayas amarillas de la carretera. Cualquiera diría, están locos los filósofos. Sí, pareciera que sí.
pero estamos hablando de algo que la persona no puede predicar si no lo conoce. Ahora ya saben que viven debajo de las rayas amarillas de la carretera, aunque sea un absurdo, pero ya lo saben. Y si empiezo a darle características a estos seres, van a ir teniendo la forma más o menos que les hará recordar la famosa Parpatopla. Pues así con los demás, ¿verdad? Importante tener en cuenta que no se puede predicar el no ser, no se puede afirmar nada de lo que no se sabe. Nadie puede pensar en los pispidíspicos, ruminos, corolitos, fifirulos, pues son seres inexistentes. En todo caso, prevalecería siempre lo existente antes que lo no existente. Esto es demostrable con la siguiente proposición. Y aquí es donde meto un poco la lógica. Si yo digo el ser y no ser puede ser simbolizado con la letra A y no A, utilizando el símbolo de la letra V inversa que utilizamos en la lógica formal y que significa I, se lee como que fuera I, entonces estoy afirmando que A y la negación de A y no A. Esa sería la proposición que yo utilizaría para simbolizar matemáticamente la frase ser y no ser. Ahora, si yo digo sería una contradicción no existente basada en la regla de conjunción. De hecho, en la regla de conjunción decimos de que si yo tengo un ser y un no ser, se autodestruyen. En la matemática lo manejamos así, ¿verdad? Que si tengo, ¿cómo se llama? Si yo multiplico 1 por 0, me da 0. Se destruye, ¿verdad? Se vuelve en nada. Pues de igual manera en la lógica también, si tengo un ser y un no ser, una A y una no A, y los coloco unidas ambas por un mismo símbolo, en este caso el símbolo de la conjunción, que es una letra I inversa, evidentemente estaría en la letra V inversa. En este momento estaría afirmando, ¿verdad? Una frase que es absurda. Y si yo evalúo esta frase, así como está simbolizada matemáticamente, utilizando los valores de 1 y de 0, esa proposición que está simbolizada con A y no A, se me volvería 0, una contradicción total. Porque en realidad está planteado como contradicción. Pero es posible pensar el ser y el no ser, es decir, pensar en la nada. Yo puedo pensar en el no ser, pero no puedo pensar en cuáles son las características de ese no ser. Puedo decir el no ser. El no ser es un concepto. Lo puedo afirmar. El no ser es. El no ser no es. Puedo afirmar frases como esas, ¿verdad? Pero eso no lo hace realmente existente. Pues la nada es nada. Solo puedo predicarlo de esta manera. Si yo lo pienso de esta manera, y si yo quiero transformar la frase, no es posible pensar el ser y el no ser al mismo tiempo, entonces podría simbolizarlo de esta manera. No es posible significaría un no al inicio de la anterior contradicción que hicimos, de la A y no A. Entonces yo digo no es posible o no A y no A, pero con un paréntesis y negando toda esa proposición. Con esa fórmula que aparece ahí, estoy afirmando que no es posible pensar en el A y el no A al mismo tiempo. Y después, si yo aplico la matemática de la lógica del lenguaje a esta proposición, al derivarlo conjuntivamente, decimos en lógica formal, se convierte el concepto que estoy refiriéndome en algo aparentemente verdadero o racional. Es decir, no puedo pensar en el ser y no ser, es una frase verdadera. ¿Y cómo demostrar que esta frase es verdadera y en realidad se convierte en un principio o en una ley lógica? Pues entonces tendría que utilizar yo un poco de lógica formal aquí para poder explicarles por qué ese paréntesis con ese negador afuera se convierte en una ley. Es una ley lógica que llamamos principio de no contradicción. Entonces voy a explicarles de manera muy simple por qué esta frase simbolizada con el A y no A, el negador afuera, se convertiría en una ley. Veamos a continuación lo siguiente. Aquí les pido su paciencia. Sé que no todos manejan o ninguno ha estudiado lógica formal. Por lo cual, ahorita vamos a tocar apenas, diría yo, daríamos un pequeño pinino apenas en lo que sería la lógica formal. Así que es apenas algo muy sencillo lo que vamos a ver a continuación en comparación al resto de conocimiento que se maneja en lógica formal. Vamos entonces a derivar y vamos a demostrar que esa proposición o ese teorema que aparece ahí, no A y no A, es en realidad una ley lógica. Veamos, si yo digo Pedro come,
si yo digo Pedro come, esa frase la puedo simbolizar como con una variable. Puedo decir A. En una variable yo puedo simbolizar un juicio que tenga sujeto y predicado. En este caso, Pedro es el sujeto y come es el predicado. Entonces yo puedo, a través de diferentes letras, simbolizar cada uno de los juicios. Puedo decir, por ejemplo, ¿verdad? Que ese valor de A puede ser verdadero o puede ser falso. También puedo evaluar A como 1 o como 0, que sería básicamente lo mismo. Entonces puede ser que diga yo, ¿es verdad que Pedro come o es falso que Pedro come? Todo juicio de valor que contenga sujeto y predicado tiene al menos dos posibilidades. Puede ser verdadero o puede ser falsa el juicio que yo estoy ejerciendo. Si yo digo, yo estudio, yo bebo, yo viajo, yo puedo evaluar cada una de esas proposiciones con diferentes variables, P, Q, R, T, S, T, ¿verdad? Cualquier variable que yo quiera, y evaluarlas en función de verdadero y falso. Por tanto, la tablita de verdad de esta proposición llamada A sería donde tengo un valor de A y donde A veces es 1 y donde A veces es 0. Esa sería la primera tablita, la más pequeña de todas las tablas de verdad que ustedes podrán ver en lógica formal. Ahora, si yo digo Pedro come y María come, ya estoy uniendo dos variables. Estoy uniendo la variable de Pedro come y María come. Entonces tendría que poner una tablita con todas las posibilidades de verdadero y falso de A y B. Entonces yo tengo que A puede ser verdadero y falso y B puede ser verdadero y falso, y yo combino un 2 elevado a la 2, es decir, que ¿cuántas posibilidades tendría? Tendría 4 posibilidades, donde A sea verdadero, donde B sea verdadero, donde A sea 1, donde B sea 0, donde A sea 0, donde B sea 1, y donde A, aquí en la final me falló, hay un error, tendría que aparecer 0 y 0, y de hecho lo voy a cambiar después. Entonces en este caso tendría que aparecer 0, 0 al final. Tengo las dos posibilidades donde las dos son 1, las dos posibilidades donde las dos son 0, y donde una es 0 y la otra es 1, y viceversa. Entonces tengo 4 posibilidades, y yo puedo perfectamente encontrar si relaciono la frase Pedro come y María come. Ahora, a esta unión de dos variables se le llama conjunción, y pues la conjunción tiene su propia ley. Implica de que yo puedo simbolizar la letra I entre estas dos letras, A y B, con un símbolo. Ese símbolo lógico es el símbolo de la conjunción. Ahora, si yo tengo las siguientes oraciones de la tabla que me podrían generar una tabla para la conjunción, donde digo Pedro come y María come, Pedro come y María no come, Pedro no come y María come, Pedro no come y María, aquí al final también tendría que decir María no come. Permítanme, voy a hacer el cambio mejor ahorita de esta situación, no quiero estar grabándolo con error. Ahí tendría que ser no come y aquí tendría que ser 0 y aquí tendría que ser 0. Este es un error de dedo que cometí ahí. Voy a volver. Ahora sí. Entonces tendríamos que al final María no come y Pedro no come. Entonces, si yo hiciera la pregunta siguiente, ¿en qué momento Pedro y María comen al mismo tiempo? La única posibilidad donde se da esa opción donde ambos hacen la acción, la única que sería verdadera ante esta pregunta, sería la primera, ¿o no? La primera, porque ahí come Pedro y también María come. En la siguiente, María no come. Y en la tercera, Pedro no come. Y en la última, no come ninguno de los dos. Así que ante la pregunta de conjunción donde digo, ¿cuándo comen ambos? La única opción donde aparece un 1 es en la primera oración. Por tanto, en la tabla de conjunción, solamente cuando ambos sean 1, el resultado será 1. Y en todos los demás casos será un 0. De esta evaluación que hacemos en la tabla de conjunción, aparece una tabla que es esta, que se llama la ley del conjuntor. La ley del conjuntor me presenta las dos opciones de A y B, y al final, en la unión de A y B, donde coloco la A con el símbolo de la conjunción y la letra B, evalúo de que el resultado de esa relación será 1 solo en la primera posibilidad, donde ambos sean verdaderos, y en todos los demás casos será 0. Esta es la tabla de la conjunción. Entonces ya tenemos dos tablas.
la tabla de verdad única de una variable, donde solamente puede tener dos valores, y la tabla del conjuntor, donde hay cuatro posibilidades para dos variables distintas, y me dice que en esta ley de conjuntor, solo en el primer caso será verdadera y en todos los demás casos, donde encontremos la relación A y B, serán falsas, porque no cumplen la condición de que se dé la acción en ambos al mismo tiempo. Para poder explicar por qué el principio de no contradicción es, además de un teorema, una ley, quiero presentar los principios de lo que sería la formalización del lenguaje, porque es la única manera que podemos entender esta pequeña fórmula. En realidad no es nada complicado, ¿verdad? Comenzaré desde cero, ¿verdad? Asumiendo que nadie conoce de lógica formal. Pongamos un primer ejemplo. Si decimos, por ejemplo, Pedro come, estamos dando una oración que puede ser verdadera o falsa. Y esta oración puede estar, por tanto, si es un juicio que puede ser verdadero o falso porque tiene un sujeto y un predicado, podemos perfectamente cambiarlo por una variable. Yo puedo decir que por cada juicio que yo elabore, puedo asumir que cada juicio es una variable, por lo cual le voy a asignar la variable a esta oración. Ahora, esa variable A puede tener, como dije, dos posibilidades. O es verdadera o es falsa, o es 1 o es 0. En el lenguaje formal a veces utilizamos el 1 o el verdadero, o a veces el falso o el 0, de manera respectiva, para poder trabajar esta parte de la verificación de que un argumento sea verdadero o sea falso, que eso es lo que al final andamos tratando de demostrar. Por lo cual ya podemos tener una primera tablita, la tablita de la A. La tablita de la A me dice que A puede ser verdadero o puede ser falso, 1 o 0. Ahora, ¿y qué pasa cuando tengo dos oraciones? Por ejemplo, tengo la oración Pedro come y María come. En este caso, ambas oraciones están unidas con una palabra, la palabra y. Y esa palabra le llamamos conector, que es una palabra que me sirve a mí para poder, pues, unir dos juicios, unir dos proposiciones. En este caso, la letra I también puede ser simbolizada, pero como es un conector y no es una oración de juicio de valor, sino que solo me sirve como unión, nexo entre dos oraciones, entonces tiene un símbolo distinto, no es variable, sino es un símbolo. Es como hablar de la suma y de la resta. En una suma de dos números, el signo de más es un símbolo nada más que determina la forma en que se unen los dos valores, pues de igual manera en el lenguaje formal. Tenemos entonces la tablita de A y B. Sabemos que A puede ser verdadero o falso, B puede ser verdadero o falso, y por tanto la cantidad de combinaciones que se deben generar para que todos los valores queden lo suficientemente bien intercalados son 4. ¿Y de dónde deducimos que es 4? Simple, lo que hacemos en lógica formal es que tenemos dos valores, ¿verdad? Verdadero y falso, y eso lo elevamos a la cantidad de variables. En este caso, 2 a la 2, ¿verdad? 2 por el valor verdadero y falso, elevado a 2 variables, a 3 variables, a 4 variables que puedan haber en un juicio, en un argumento. En este caso solo tenemos 2 juicios dentro de un argumento y por tanto es un 2 a la 2, por lo cual obtenemos que hay 4 posibilidades. La posibilidad donde A sea verdadero, o 1, y B sea 1, la posibilidad donde A sea 1 y B sea falso o 0, la posibilidad donde A es 0 y B sea 1, y la posibilidad donde A es 0 y B es 0. Esas son las 4 únicas posibilidades que puede generar dos juicios relacionadas. Ahora, y la variable I dijimos que la podíamos simbolizar. El símbolo que utilizamos es el símbolo de la conjunción que tiene esta forma. Es como una letra V inversa, chiquitita, ¿verdad? Que se coloca en medio de ambas. Entonces ya tenemos un primer elemento que nos va a servir para poder trabajar el principio de no contradicción. Ahora, cuando trabajamos la conjunción significa que hay una unión. Cuando trabajamos la conjunción y tenemos 4 posibilidades, tenemos que evaluar cada una de las filas donde los valores pueden ser verdaderos o falsos. Por lo cual, en una tabla de la conjunción, yo podría decir, Pedro come y María come, las dos oraciones comerían, ¿verdad? Las dos personas comerían, por tanto, ambas, si yo pregunto cuándo comen las dos, esta oración sería completamente verdadera, porque Pedro come y María come. Pero hay posibilidades de que Pedro coma y María no coma,
hay posibilidad de que Pedro no coma y María coma, hay posibilidad donde Pedro no come y María tampoco come, ¿verdad? Entonces, en este sentido, podemos perfectamente hacer la derivación a partir de ahí. Yo podría decir, por ejemplo, la siguiente pregunta para poder evaluar cada una de las oraciones. Puedo preguntar, ¿cuándo comen ambos? Es decir, ¿cuándo ambos sujetos están unidos por el mismo predicado? Entonces, el único en el cual ambos cumplen la función de ser el valor de uno o verdadero es en la primera fila. Por tanto, la primera fila es completamente cierta. En la segunda, como Pedro come y María no come, es decir, Pedro vale 1 y María vale 0, es falso que María coma, entonces en este caso vale 0, porque no se cumple la condición de que sean ambos los que coman. En la tercera oración, el primero no come y la segunda sí come, por lo cual se me genera también un valor de 0, sería una oración falsa. Sería falso decir que Pedro comió cuando no está comiendo, por lo cual eso hace falsa la oración. Y en la última, ninguno de los dos está comiendo, por lo cual también es una oración falsa. No cumple la condición de la pregunta, ¿cuándo comen ambos? Y en este sentido, se genera una tabla completa para A y por B, para A y B, donde yo tengo los valores de A, los valores de B y el resultado de esas combinaciones. Y se forma la tabla que llamamos la ley del conjuntor, donde tenemos los dos valores que ya habíamos visto en la parte de arriba y el resultado que acabamos de encontrar al evaluar cuando comen ambos. Si se fijan, aparece 1, 0, 0, 0, ¿verdad? En fila, en la columna donde aparece A, en ese punto, ¿verdad? Estamos viendo los resultados que están acá. Estos son los que pasan a esta columna, ¿verdad? Y esta tablita que está aquí arriba, ¿verdad? Es la que pasa aquí, es la que está exactamente acá. Entonces así es como logramos encontrar una primera tabla que llamamos la ley del conjuntor. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a evaluar entonces, usando estas leyes que ya manejamos, la ley del conjuntor, podemos evaluar esta proposición, que es el principio de no contradicción. Y en este caso entonces tenemos la tablita como regla, que ya la tenemos ahí guardadita, ¿verdad? La tabla de conjuntor la conocemos y ya podemos utilizarla. Pero tendríamos que agregar una segunda tabla, que todavía no la he explicado. Es la tabla del negador. Pero es como es muy simple, no lo quise introducir, sino que ahorita mismo lo explico. Es algo muy simple. Si la variable aparece con un negador antes de ella, significa que el valor que posea la variable cambia por el opuesto. Si A valía 1, se transforma en 0. Si A valía 0, se transforma en 1. Con estas dos únicas tablitas voy a explicar por qué este teorema es en realidad una ley. Entonces veamos la tabla veritativa o la tabla de la verdad de esta proposición. Es una tabla un poquito larga. Tenemos el valor de A al inicio. Para poder deducir el paréntesis, el valor que salga de ese paréntesis, necesitamos conocer el valor de negativo A. Y para poder sacar el negador final al paréntesis, necesito saber el valor que me da el paréntesis, ¿verdad? Sin el negador. Entonces necesitamos hacer esas deducciones. Partimos entonces con la primera fila. Como es la variable de A, solo tenemos prácticamente el 2 elevado a la 1. Dos valores, verdadero o falso, elevado a una variable, solo me puede dar dos combinaciones. Por lo cual, las únicas dos combinaciones que son cuando A vale 1 y cuando A vale 0. Y esas son las dos únicas que vamos a evaluar en esta serie de columnas. Veamos la primera fila, ¿verdad? Y cada una de sus columnas. Tenemos, en este caso, que cuando A vale 1, el negativo de A se transforma en 0. Entonces, cuando yo relaciono el 1 de aquí con el 0 de acá, ¿sí? Si tengo 1 y 0, según la tabla, 1 y 0 me produce un valor de 0. Entonces, este 0 que aparece aquí es el mismo que estoy colocando acá. ¿Ok? Ahora, a ese 0, que es el valor del paréntesis, le voy a aplicar el negador que está afuera. Y como es un 0, entonces se transforma en un 1, según la tabla del negador. Como vale 0, se transforma en un 1. Entonces, esa es la primera fila y vemos que es verdadera. Ahora, veamos la siguiente fila.
En la siguiente fila tengo el valor de A como 0, cuando A vale 0. Entonces, cuando A vale 0, el negador de A se me transforma en 1, ¿sí? Cuando A vale 0 se transforma en 1, como dice esta tablita del negador. Y dentro del paréntesis, en esta segunda fila, como tengo un 1 aquí arriba, ¿verdad? Tengo un 0, perdón, aquí los valores que están aquí arriba, y esto también. Entonces, en este caso, tengo el valor de 1 por la negación de A. Ahora, este valor negativo A vale 1. Y la A inicial vemos que aquí vale 0, por tanto aquí también vale 0. Y cuando yo combino 1 y 0, 1 y 0 según esta tablita, ¿verdad? Que estaría en este lado, el 0, ¿verdad? Y aquí el 1, se transforma en un 0. Y este es el valor que voy a tomar para colocarlo aquí, ¿verdad? 0 y 1 me da 0. Y luego le aplico el negador final, transformando el 0 a 1. Y ahí logro ver que también es verdadera. Entonces, como vemos que ambas son verdaderas, ocurre lo siguiente. Cuando todos los elementos en las filas de evaluación de un teorema, en una tabla de verdad, en una tabla veritativa, le llamamos más bien, se transforman en unos, significa que es una tautología. Y si es tautología, significa que es una ley. Cuando todos los valores dan 0, es contradicción y por tanto es un error. Y cuando da valores de 1 o 0, es un argumento contingente, que a veces puede ser verdadero y a veces puede ser falso. Por eso es que decimos que el principio de no contradicción es una ley lógica. Bien, el siguiente es el principio del tercero excluido, donde Parmenides nos dice, no es lo mismo un juicio contradictorio a un juicio contrario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un juicio contrario sería, por ejemplo, decir que Rebeca es buena de día, pero es mala de noche. Es decir, que cambia, ¿verdad? Pero no se mantiene de manera simultánea ambas naturalezas de la bondad y maldad. Y un juicio contradictorio sería afirmar, por ejemplo, que Rebeca es totalmente buena y totalmente mala. Este principio es un poco más fácil de entender, mucho más sencillo todavía, ¿verdad? Y se simboliza como A o no A, o es A o es no A, pero no ambas a la vez, ¿verdad? O es una o es la otra, pero no ambas a la vez. De hecho, en la lógica a esto le llamamos disyunción. La disyunción lógica es decir que una variable puede ser y no puede ser, pero como es una disyunción donde no pueden ser al mismo tiempo, se le agrega una palabra más, disyunción exclusiva, donde ambas naturalezas se autoexcluyen. En este caso, la bondad y la maldad no pueden persistir al mismo tiempo en un ser, o se tiene por un momento y se pasa a lo siguiente, ¿verdad? Pero no a la vez se puede ser bueno y malo, como a la vez no se puede vivir y morir. Entonces son autoexcluyentes, entonces por eso se le llama principio del tercero excluido. Generó entonces esta segunda forma de presentación lógica de los argumentos, ¿verdad? Que así como la conjunción es la unión de A y B, aquí la conjunción de A o no B, que sería una disyunción exclusiva. Pasamos al siguiente filósofo, que es Zenón de Elea. Don Zenón nos va a proponer algo que es un error lógico. Aquí sí ya les advierto que va a dar un error. Y es que lo valioso de Zenón va a ser que este error que él va a generar en el estudio del movimiento de los cuerpos va a abrir un debate. Y esa es la importancia de Zenón, que él fue el primero en empezar a intentar entender el movimiento. Y por tanto va a generar esta discusión sobre el desplazamiento de los cuerpos. Y va a poner un ejemplo para poder explicarlo. Pero el ejemplo hoy en día, pues matemáticamente lo podemos demostrar que, como él lo plantea, es un error matemático, un error también de la física misma. Por lo cual, pero al menos abre el debate que va a dar origen a lo que más adelante será pues la ciencia de la física y el estudio de la distancia y el tiempo. Es muy conocido por sus paradojas, era experto en dialéctica y considerado el creador del razonamiento dialéctico. La dialéctica es un método de la filosofía que va a ser utilizado más adelante por Platón. Lo va a poner en práctica en sus obras. La mayoría de obras de Platón están escritas en forma de diálogo. Es matemático y filósofo de la escuela eleática, ¿verdad? Conocido por estas paradojas que vamos a ver. De hecho, la paradoja más famosa es la que tiene error,
y es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Según él, todo el mundo, todo el universo está formado por puntos indivisibles hacia el infinito. Por tanto, yo puedo partir un cuerpo, ¿verdad?, en muchos puntos, ¿verdad?, indivisibles. Es decir, que este va a poner el principio de lo que más adelante dirán los filósofos atomistas, ¿verdad?, que es el átomo. El átomo básicamente es un punto indivisible, ¿verdad?, que tiende hacia el infinito. Y toda la naturaleza está fraccionada así. Por tanto, yo puedo agarrar una regla y empezar a subdividirla en fragmentos hasta el infinito, ¿verdad? No podría encontrarle el fin a la división de esa regla que yo podría subdividir. Si tuviéramos la capacidad de ampliar y ampliar y ampliar el tamaño de la regla, podríamos seguir subdividiéndola igual como vimos en la imagen del fractal. Ahora, ¿en qué consiste esa famosa paradoja de Aquiles y la tortuga? La paradoja, que terminó siendo un error, pero que sirvió de mucho para empezar el debate de la física, pues comienza de la siguiente manera. Dice que Aquiles reta a la tortuga a una carrera y le dice, te voy a dar la ventaja, ¿verdad? En una carrera de 100 metros, tú te pones a los 50 metros y comenzamos a correr. Entonces te doy una ventaja de la mitad de la carrera y te voy a ganar, le dice Aquiles, ¿verdad? Presumiendo. Entonces comienza la carrera y según Zenón, la carrera se desarrolla de la siguiente manera. Comienza, ¿verdad? ¿verdad? Van corriendo, 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 corriendo. Y dice Zenón, y Aquiles pierde la carrera porque le dio el 50% de la ventaja a la tortuga, ¿verdad? Y en el desplazamiento, la tortuga llega primero a la meta antes que Aquiles. Esa es la manera como él creía que se daba el movimiento. Él creía que el movimiento era proporcional. Es decir, que todos los cuerpos se desplazaban a la misma velocidad. Ese fue el error de Zenón, descuidar el tema de a qué velocidad se desplaza cada individuo. De hecho, esta paradoja, que es un error, podemos descifrarla y podemos incluso ejemplificar el por qué es un error. Pongámoslo de esta manera. Supongamos que Aquiles corre a 50 metros por minuto y la tortuga corre a 5 metros por minuto. Por tanto, cuando ocurra el primer minuto, Aquiles se pondrá a la mitad de la carrera y la tortuga apenas habrá avanzado del metro 50 al 55. Y en el segundo minuto, Aquiles habrá alcanzado la meta, mientras que la tortuga todavía irá por los 60 metros. Entonces, esta es la manera, pues muy simple para explicar por qué Zenón se equivocó. Pero en cierta manera abrió un debate. El debate de qué es la distancia, qué es la velocidad y qué es el tiempo y cómo se relacionan. Y a partir de ello, pues, aparece el primer estudio de la física y la dinámica. Entonces, estas tres variables son las que al final terminan definiéndose y relacionándose al punto que hoy en día la física pues ya le puso la aclaración a Zenón de por qué es que realmente se equivoca. Pero parecía que realmente la paradoja tenía una cierta apariencia de verdad. Era básicamente una especie de sofisma más bien, obviando la variable de la velocidad. Pasamos a la siguiente escuela. El dinamismo jónico. Ellos van a estudiar la percepción de la dinámica y de lo existente. Como pueden ver, Zenón abrió un debate que se transformó en escuela. La idea de la dinámica, la idea del movimiento, ¿verdad? La palabra dínamos hace referencia al movimiento de las almas, ¿verdad? A la ánima y a la dinámica, ¿verdad? Que sería el movimiento anímico de los cuerpos. Todo se mueve, todo fluye, todo cambia, según la escuela de los dinamistas. Y solo vamos a ver a un filósofo acá, al señor Heráclito, a Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, como decía al inicio de la clase yo, es representado a veces como un hombre que se pasa lamentando, llorando, ¿verdad? Por la idea de una misandría explicada en una especie de decepción de la humanidad, que tendría evidentemente la particularidad de creer que la sociedad, la civilización estaba corrupta y por tanto daba desesperación. Me imagino que la impotencia a la cual él llegaba a ver hombres tan malvados, corruptos, tiranos, que estaban en medio del pueblo de Grecia, aun cuando estaban pues en pleno apogeo de lo que sería pues la búsqueda de la verdad. Él sostenía que el fuego era el origen primordial de la materia. Entonces con este ya tenemos 4 arjés. Tenemos el arjé del agua, de Tales de Mileto, el arjé del aire, de Anaxímenes, el apeiron, de Anaximandro, y tendríamos el fuego de Heráclito de Éfeso.
tenemos ya 4 materias, según él, que forman, bueno, al menos serían 3 materias y una que es indefinida, que forman las cosas. Sería entonces el fuego, el arjé de Heráclito. Y que el mundo entero se encontraba pues en un estado de constante cambio. De hecho, el fuego era la manera más práctica de simbolizar o de ejemplificar por qué las cosas cambian constantemente. Me imagino a un Heráclito sentado al pie de una fogata, tratando de deslucir cómo sería que se comporte, cómo se comporta el fuego, intentando interpretarlo, y al darse cuenta que no podía analizarlo correctamente porque no podría encontrar un fenómeno semejante a otro entre tantas llamas que se generaran, él seguramente consideró, bueno, nada es parecido, no puedo siquiera detenerme a razonar sobre el fuego porque es cambiante, ¿verdad? Solamente puedo razonar aquello que puedo seguir evaluándolo en el tiempo, y el fuego no me permite ni siquiera empezar a evaluar la primera forma de llama que aparece. Está cambiante, entonces por esa razón se dio cuenta que todo fluía, ¿verdad? Y de él es la frase famosa de que todo está en constante devenir. Hay un devenir constante, todo está en movimiento. Se le llamaba el oscuro por su misantropía. Esa misantropía que él tenía, pues, le hizo considerar a la sociedad como la corruptora del hombre. Por esa razón será llamado el oscuro. Era de vida solitaria, ¿verdad? Su filosofía era tétrica, tendría a ser una filosofía de la tristeza prácticamente, y esa misantropía que muchos le han achacado. Aún así, pues tenía un cierto grado de humor, pero un humor, como digo, tétrico, ¿verdad? Mostraba cierta aversión al ser humano y al trato humano. De él era la famosa frase: nadie se baña 2 veces en un mismo río. Cuando desciendo por segunda vez, ni el río ni yo somos los mismos, para seguirse refiriendo al devenir, a ese cambio. Hoy podríamos incluso actualizar un poquito esa frase. Podríamos decir incluso que nadie se baña 2 veces en la misma piscina. ¿Por qué? Porque las partículas de agua que te tocaron la primera vez jamás te vuelven a tocar en la segunda vez bajo la misma combinación y en el mismo punto de tu cuerpo. Porque incluso tus mismos átomos están en movimiento, ¿verdad? De alguna manera milagrosa estamos formados de átomos y estos átomos están unidos, pero se están moviendo. Es decir, mis átomos no están estáticos, están en constante movimiento, estoy apareciendo y desapareciendo, según dicen los físicos cuánticos. Mis partículas aparecen y desaparecen constantemente. Igual la luz, todos los elementos de la naturaleza están apareciendo y desapareciendo de manera inmediata y de manera pues perpetua. Razón por la cual estamos en constante movimiento. No se equivocaba en ese sentido. Todo fluye, incluso lo aparentemente estático fluye, cambia. No es caótico este movimiento y esta aparición y desaparición de los seres, sino que está regido por el logos, que aquí logos, más que traducirse como palabra, se traduce como ley. Por tanto, dice que solamente el ser humano es el único capaz de poder encontrar el logos, poder entender la ley del universo. La razón es la única herramienta que nos permite abstraer el logos. Pasamos a la siguiente escuela, que es la escuela mecanicista. En esta escuela, pues, aparecerán algunos creyendo que todo pareciera estar tan bien estructurado como que fuera una maquinaria, como que el universo mismo fuera una maquinaria. Y pues me gustó esa imagen donde aparece Dios como aparentemente moviendo la máquina. Sin embargo, es una visión demasiado materialista del universo. Dios no necesita mover el universo de esa forma. Él no necesita estar en constante acción para que el universo funcione. Ni tampoco está ahí como que fuera un chofer de tren manejando el universo, legislándolo a cada rato. No, le bastó decir una sola palabra para que todo se legislara automáticamente, ¿verdad? Y le bastó una sola frase. La Biblia dice que solamente dijo hágase, y con el simple hágase todo se elaboró. Es decir, que el hágase de Dios es un hágase absoluto, donde con solo dar la orden todo se ejecuta con la perfección que realmente está instituido. Y esa es la manera como él coloca la ley en las cosas. El fundador de la escuela es Leucipo, ¿verdad? Él estudia la mecánica del universo. ¿Cuál es la definición de esta escuela? Dicen que la única causa es la influencia física de las entidades que conforman el mundo material. Según los mecanicistas, más bien, en vez de presentar a un Dios afuera, más bien los mecanicistas niegan la existencia de un Dios manejando la maquinaria.
Ellos creen que la maquinaria se ordena por sí misma, en la relación de los mismos elementos que la conforman. No hay causas espirituales, por tanto, según esta escuela, todo se explica por medio de las leyes. Y el filósofo que veremos para hablar un poquito de esta escuela es el señor Empédocles. Don Empédocles, me gusta la imagen que puse atrás porque representa realmente lo que nos va a decir Empédocles. ¿Quién fue Empédocles? Él vivió en Agrigento, ahí por el año 495 aproximadamente. Agrigento queda en la isla de Sicilia, al sur de Italia, ¿verdad? Pero murió en el Peloponeso, en esa región coloreada, que es la región donde va a aparecer una famosa guerra, la guerra del Peloponeso. Ahí por el año 444 va a morir alrededor de los 51 años aproximadamente. ¿Quién fue Empédocles? Pues fue un filósofo que, al igual que muchos filósofos, fueron catalogados como fisiólogos. En la obra de la Metafísica de Aristóteles, ¿verdad?, aparece ese término con el cual él pretende, pues, enmarcar o delimitar quiénes eran los filósofos de la antigüedad. Para Aristóteles, un fisiólogo es aquel que estudia la física o la naturaleza, habíamos dicho el día de ayer, ¿verdad? Buscaban dar el principio constitutivo de las cosas naturales. A este lo llamarían el arjé. Por tanto, él nos va a regalar también un último arjé. El último arjé que él dice él no se complica mucho la vida, les voy a decir. Él lo que hace es tomar todos los arjé anteriores, excepto el apeiron, tomar los demás, otros tres que habían, agua, aire y fuego, y le va a unir un cuarto elemento. Entonces, para él, el arjé no es uno, sino que son cuatro, ¿verdad? Así que los primeros fisiólogos naturalistas establecieron el arjé para las cosas de la siguiente manera. Tales dijo que era el agua. Anaxímenes dijo que era el aire. Heráclito dijo que era el fuego. Y Parmenides le va a agregar una más a estos cuatro elementos, a estos tres elementos, que será la tierra. Así él dirá que la naturaleza se forma por la combinación de los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua, ¿verdad? Este es el aporte de Empédocles. ¿Tendrá razón realmente que todo está formado de tierra, aire, fuego y agua? Pues vean, contiene la tierra, contiene nutrientes como el plomo, el hierro, tiene nitrógeno, ¿verdad? ¿Y el ser humano tendrá esas mismas materias dentro de su cuerpo? Sí. En nuestro cuerpo tenemos también plomo, tenemos nitrógeno, tenemos también hierro, que es lo que consumimos. Lo que hemos consumido se queda en nuestro cuerpo. Estamos con elementos también de la misma tierra. En el aire, ¿qué hay? Hay oxígeno, hay hidrógeno, ¿y el cuerpo humano tendrá eso? Claro, el 70% es agua, según dicen los científicos. Un 70% del cuerpo es acuoso. Entonces, por esa razón, es más agua y está formado por hidrógeno, oxígeno y todo eso. Respiramos oxígeno también. Si vemos el aire, pues tiene estos elementos. Respiramos también casi todo lo que está en el aire entra en nuestro organismo, ¿verdad? Y se queda ahí, o para beneficiarlo o para dañarlo. El agua, pues la bebemos, la necesitamos para vivir. Y el fuego, ¿tendremos realmente algo de fuego en nuestro cuerpo? La temperatura es calor. Y el calor se produce por un estado bioquímico, ¿sí? Que tiene que ver con un tema de calentamiento de las células, sobrecalentamiento de las células. ¿Y por qué se calientan las células? Porque están formadas de átomos. ¿Y los átomos qué son? ¿Los átomos en qué estado de la materia están? Es decir, hay átomos que dan origen a lo sólido, a lo líquido y a lo gaseoso. Pero también hay átomos que tienden a lo plasmático, a una naturaleza de plasma, que es otro estado de la materia. Tenemos más de 16 estados de la materia: el iónico, el bosónico, ¿verdad? Que no nos enseñan normalmente en las clases de naturales, pero existen más o menos 16 estados de la materia. No solo nos enseñan 3, al menos: sólido, líquido y gaseoso. El de plasma lo aprendemos ya un poquito más adelante, y ya el estado bosónico y iónico se aprenden mucho más adelante. Y en nuestro cuerpo, pues, está formado de átomos. Y si está formado de átomos, significa que tenemos también calor, tenemos energía. Y el fuego es energía. Entonces, en cierta manera, sí lo compartimos también. Por lo cual, estos cuatro elementos sí podrían servir en gran medida para entender un poquito quiénes somos. Para darnos cuenta que somos realmente parte de este universo, ¿verdad? Que no somos superiores a él, somos parte de la misma naturaleza, que hemos sido creados de la misma naturaleza del universo mismo. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre fue formado de barro, y no se equivoca, y es que realmente nuestro organismo contiene muchísimo de los nutrientes de la tierra.
Es decir, muchos de los elementos que están en la Tierra están en nuestro organismo. Entonces, en cierta manera, por pura extrapolación, podríamos decir que sí, la Tierra nos originó. Venimos de la Tierra, venimos de los nutrientes de la Tierra. Aparecimos quizá en el fondo del mar, formados de elementos que estaban en la misma Tierra, en la misma agua, y que se fusionaron para generar la primera partícula viva, la primera célula de vida. Y después de ello, pues se vino la vida compleja. Pero básicamente el principio fundante de todo es lo mismo que está en el universo. El helio, el nitrógeno, el hidrógeno, todos estos elementos se combinan para formar lo que es la vida compleja natural y por tanto, pues de ahí venimos también nosotros. Entonces, no se equivoca en realidad Heráclito al respecto de esto. Pero dice que estos elementos no cambian, solamente se transforman. Es decir, que en mayor o menor medida aparecen en cada organismo. Así en el relámpago hay más materia de fuego que de tierra, que de aire y que de agua. Así, por ejemplo, en la roca hay más materia de tierra que de fuego, que de aire y que de agua. Y en el ser humano hay más materia de agua que de tierra, que de aire, que de fuego. Es decir, en cada ser aparecen en mayor o menor medida estos elementos. Para él, estos 4 elementos se mezclan mediante la acción de odio y amor, ¿verdad? Según el libro de Historia de las Doctrinas Filosóficas, ¿verdad? Implica que hay una ley de contrarios luchando constantemente en el universo. Son las raíces de todas las cosas, esta lucha del bien y del mal, de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Del amor y del odio. Sin embargo, que todo esté hecho de estos elementos no significa que estos elementos muten o cambien. Es decir, el fuego para él no cambia, el agua no cambia, son materias que existen, ¿verdad? Sino que aparecen en menor o mayor grado generando los cambios en los distintos seres. De esta manera es como se relacionan los elementos en la materia. Así lo va a citar Aristóteles. Estos elementos subsisten siempre y no se hacen o devienen, solo que siendo ya más, ya menos, se mezclan y se desunen, se agregan y se separan. Esa es la manera como él explica por qué algunos alimentos parecen más tierra y otros le parecen más agua y otros parecen más vegetación, ¿verdad? Es decir, ¿por qué esta gran diferencia entre los seres a nivel orgánico? Pues se debe a esto, que hay más o menos cantidad de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Según la metafísica de Aristóteles, en el capítulo 1, verso 3. Frases atribuidas a Empédocles para la parte de la reflexión personal. Eso está en el libro de, imagínense que es un psicólogo el que nos cita a Empédocles. Es el Alberto Marín, el licenciado Alberto Marín, en una pequeña fuente del IFEDER. Ahí aparecen las citas que él consiguió de Empédocles. Y nos dice, cada hombre cree solo su experiencia. De hecho, más adelante lo vamos a ver. El ser humano cree solamente en lo que realmente le dicen y puede corroborar. Hay una frase que dice, dile a un hombre que hay millones de estrellas en la galaxia y te creerá, pero dile que la silla está recién pintada y tendrá que comprobarlo. Es decir, somos fáciles para convencernos cuando son datos que sabemos que son inalcanzables. Si lo damos por cierto, bueno, si son millones, son millones. ¿Para qué me voy a dedicar a luchar contra eso? Si que está por encima de mi capacidad de poder demostrar lo contrario. Por lo cual lo creo, fácilmente lo creo. Pero que no vaya a ser algo que sí puedo corroborar, ¿verdad? Ahí sí pongo la duda y rápidamente tiendo a creer, a buscar la experiencia yo mismo. Entonces el hombre es así, ¿verdad? Solo cree en su propia experiencia. Conviene repetir las palabras útiles. Por esa razón seguimos utilizando en la filosofía la costumbre. De hecho, ayer estaba leyendo yo todavía algunos de los aportes en los foros, sobre todo cuando preguntaba qué era la filosofía para ustedes antes de empezar a estudiarla. Y algunos me decían que creían que solamente eran pensadores que la costumbre de filósofos es repetir frases antiguas. Y sí, realmente es eso. Realmente es eso. Es recuperar las ideas de sistemas pasados que sirvan para poder transformar las actitudes y la conducta presente. No podemos dejar de que estas frases mueran porque contienen valor, contienen enseñanza y nos ayuda y nos aceleran muchísimo el aprendizaje. Es mucho más fácil aprenderse una frase que sirva como regla para la vida que tener que empezar a tener experiencias para que algún día se nos ocurra a nosotros esa frase. Entonces, ¿qué es más fácil? Mejor aprender del pasado. Por eso es que vuelvo a citar la palabra de Dios. Dice la Biblia que hay que aprender a preguntarle a los antepasados. Pregunta a tus mayores, ellos te dirán.
pregunta a los sabios, ellos te ayudarán. Es decir, que la actitud filosófica, incluso en la Biblia, es de preguntarle al pasado, de preguntarle al antaño, porque en antaño es la experiencia, y ahí se obtiene, evidentemente, la enseñanza. Feliz es el que ha ganado la riqueza de los pensamientos divinos, miserable es aquel cuyas creencias sobre los dioses son oscuras, ¿verdad? Bueno, hoy en día diríamos, bueno, el conocimiento de los dioses, al menos griegos, ya quedó en desuso. Hemos dado por hecho de que no existen, porque la naturaleza de estos dioses era errónea, tenían pecados, delitos, y por tanto no cumplían el paradigma de lo que significa ser verdaderamente un dios. Por tanto, estos dioses ya no pueden ser creídos. Pero si lo aplicamos al Dios actual, al Dios del monoteísmo judío, islámico y cristiano, pues diríamos que sí, ¿verdad? Desde el punto de vista cristiano diríamos que quien se atreve a abandonar el conocimiento de Dios, pues realmente vive en la oscuridad. Hay fuerzas en la naturaleza llamadas amor y odio. La fuerza del amor hace que los elementos se traigan el uno al otro y se construyan de una forma o persona particular, y la fuerza del odio causa la descomposición de las cosas. Para él, la naturaleza se rige por dos leyes, la ley del amor y la ley del odio. Vuelvo a remarcar un tema de carácter cristiano. Los cristianos creemos que Dios es amor y por tanto Él es el que rige todas las cosas. Así que la idea de que el amor rige todo no es tan desquiciado. Para el cristiano tiene mucho sentido. ¿Sí? Considerar que la ley del universo es la ley del amor y que lo opuesto a esa ley sería pues lo que llamaríamos la ley del pecado, la ley del mal, ¿verdad? La ley del odio, que sería lo contrario a hacer la voluntad de Dios. Un dato curioso para terminar: en Empédocles, el famoso Stan Lee y Jack Kirby inventaron los Cuatro Fantásticos, y probablemente esos Cuatro Fantásticos estén inspirados en los Cuatro Elementos de Parménides. Así, ¿cómo se llama? Ben Green, que es la roca, le llaman en inglés la cosa, le llaman en inglés, sería the thing, que sería básicamente la mole para nosotros. El caso de John Storm, que sería el fuego, la antorcha humana. Sue Storm, la hermana, que es la mujer invisible, que significaría el aire, simbolizaría el aire, y pues el hombre elástico, el Mister Increíble, sería básicamente el agua, porque es el que está en estado fluido, se adapta a cualquier forma, ¿verdad? Así que muy interesante ver cómo el impacto de los cuatro elementos ha llegado a todas las culturas y a casi todos los elementos que la sociedad tiene. De hecho, el tema de los cuatro elementos lo tienen también los japoneses. En Japón en China también, creen de que son cuatro elementos muy determinantes para la naturaleza de las cosas. Bien, continuamos con la escuela atomista. Ellos van a estudiar el origen de lo existente en partículas diminutas. Ellos van a inventar el átomo. El átomo es una partícula indivisible. De hecho, es una palabra que se origina en dos palabras griegas. El prefijo a, que hace referencia a carencia, ¿verdad? A ausencia. Por ejemplo, cuando decimos amoral, es alguien que le falta moral. Pues también el átomo es algo que le falta, ¿verdad? En este caso es tomo. Tomo significa división. Es algo sin división, algo que carece de división. Los dos filósofos que nos van a hablar un poquito del átomo descrito en Anaxágoras, pero los vamos a manejar como si fueran un solo pensamiento, porque básicamente tienden a lo mismo. Según la escuela atomista, ¿cómo llegaron ellos a la idea del átomo? Imaginen ustedes que tenemos tres elementos: la carne, la piedra y la madera. ¿Cómo podrían haber llegado ellos a la conclusión, sin tener microscopio, de que todo estaba formado de pequeñas partículas llamadas átomos, que ellos van a llamar átomos? ¿Cómo pudieron haber llegado a esa idea? Ellos tuvieron que haber investigado de qué están hechas estas partes, por qué somos así de gruesos, de qué estamos hechos. Entonces seguramente agarraron un pedazo de carne, un pedazo de piedra y un pedazo de tronco de madera y empezaron a utilizar lo que tenían en aquel momento. La única herramienta que podían utilizar era un cuchillo. Entonces dijeron, vamos a partir esto y vamos a ver qué tiene dentro esta cosa. Entonces agarraron y empezaron a agarrar pedacitos de carne, pedacitos de roca, hasta llegar a la arena, pedacitos de madera, hasta llegar al acerrín quizá. Entonces llegaron a querer partirlo con el filo de navaja, y al ver que ya el cuchillo no lograba cortar más, llegaron a una partícula tan diminuta que si ponían las tres juntas,
y la revolvían, después no podrían quizá ni siquiera saber cuál era la de la carne, cuál era la de la roca y cuál era la de la madera. Por lo menos la de la madera y la roca se podrían llegar a confundir muy fácilmente. Una partícula diminuta. Entonces, la idea es que ellos tuvieron que haber experimentado buscar de qué estaban hechos partiendo el fragmento. La única manera, la observación simple. Lo hicieron por mediante observación simple. Pues llegaron a una partícula que ya no podían seguir partiendo con su herramienta y dijeron, pues, entonces todo está formado de esta partícula, ¿verdad? De una partícula que no se puede seguir partiendo, ni siquiera el filo de la navaja puede partir esto, entonces ya no puedo agarrarlo, ¿verdad? Se resbala, ya no puedo tocarlo. Entonces, con esa lógica llegaron a la idea de la partícula diminuta, por lo cual van a creer que el átomo en realidad es una pequeña pelotita de materia, ¿verdad? Que va a dar origen a todos los seres. Entonces, el primer átomo que van a idear ellos es un átomo en forma de pelotita, una esfera. Y de hecho le dan forma de esfera porque para los antiguos la esfera es el símbolo de lo divino. El círculo es el símbolo de lo divino. Por tanto, tiene que ser esférica la primera materia, porque si viene de los dioses, entonces tiene que ser también tan perfecta como el círculo, que no tiene ningún lado ni quiebre. Entonces tendría que ser una materia bien redondeada. Tenemos varios modelos atómicos, entonces según Empédocles, todo está formado de varias partículas diminutas como el agua, aire, fuego y agua, que en mayor o menor medida conforman la materia más compleja. Después vendrá Demócrito, ahí por el 460 a.C., estamos en el siglo V a.C., y dirá que es una partícula diminuta indivisible, una esferita chiquitita. ¿Sí? Después vendrá John Dalton, y mantendrá la misma idea. Ya en el año 1700 seguía afirmando que el átomo era una esfera sólida, compacta e indivisible. Después vendrá el modelo de Thomson, que dirá que el átomo es una esfera pero rodeada de electrones. Es decir, que está distribuido de forma suficiente como para poder neutralizar el centro de ese átomo que contiene protón, que contiene energía positiva. Para evitar que los átomos choquen contra ellos, unos contra otros, ¿verdad? Los electrones crean estos campos de fuerza alrededor, ¿verdad? O mejor dicho, permiten que los átomos puedan estar cerca, pero no se vayan a autodestruir. Después Rutherford dirá que el átomo en realidad ni siquiera es sólido, ni siquiera es una esfera, sino que es un núcleo protónico, ¿verdad? De átomos, de elementos positivos, rodeado de campos electromagnéticos de electrones negativos, ¿verdad? Y que realmente entre estos dos hay un espacio vacío. Es decir, que los electrones se mueven proporcionalmente alrededor de él en órbitas, en pequeñas órbitas, igual que los planetas alrededor del Sol. Y Niels Bohr terminará esa idea. Niels Bohr dirá que el electrón gira alrededor del protón de forma circular. Por tanto, el átomo básicamente es un mini sistema solar, donde los átomos son los planetas, los electrones son los planetas y los protones son el Sol. En verdad, esta idea de presentar el átomo como que fuera un pequeño sistema solar. ¿Y será la última idea que tenemos del átomo? No, de hecho estas 6 visiones que han ido cambiando a lo largo de la historia, pues hoy en día son mucho más complejas. El último diseño atómico que tenemos es el siguiente, es el de Erwin Schrödinger. Schrödinger en el año 1926 afirma que el átomo en realidad está formado por pequeños electrones, sí, es un cuerpo central diminuto denso con carga positiva. Los electrones se están distribuyendo y viajando alrededor de ese electrón, de ese protón, pero están generando los mismos electrones, no están girando alrededor, sino que están generando pequeñas orbitales, órbitas pequeñitas, ¿verdad? Casi como que fueran una especie no sé, de racimos que se desprenden del mismo protón. Y en realidad se mueven, ¿verdad?, en sus propias órbitas, pero no se separan del protón porque son atraídas a él. Y están en ese constante. Entonces hay muchos modelos que hoy en día presentan cómo probablemente sea un átomo más, el átomo más simple tiene más o menos esta forma según Schrödinger. Y cómo sería un átomo si lo pudiésemos ver correctamente con este modelo. Más o menos generaría este espectro con diferentes formas de movimientos de electrones. Como pueden ver, los electrones se mueven en diferentes maneras, generando unas pequeñas órbitas o luces que se forman alrededor con diferentes figuras. Y si lo pudiéramos ver en un tiempo, si pudiéramos ralentizar el tiempo y pudiéramos ampliar el átomo, como lo cree Erwin Schrödinger, sería más o menos así. Un átomo moviéndose como si fuera un gran fenómeno astronómico, ¿verdad?, de grandes planetas girando alrededor de un sol, ¿verdad?, a gran velocidad.
Esta es la última idea que tenemos del átomo. ¿Se imaginan todo lo que ha pasado la ciencia para poder llegar a esta idea? ¿Y llegará a haber algún momento en que cambie la idea del átomo? Indudablemente. Probablemente en el futuro sepamos mucho más sobre el átomo. Por ahora estamos limitados y cuando mucho podemos llegar a estas estimaciones matemáticas que Erwin Schrödinger, porque hay que decir que lo que él dice del átomo tiene una parte de observación, pero en gran medida está explicado de manera simplemente matemática, para explicar cómo es que realmente funcionan los átomos. Entonces, este es el gran tema que abrió la escuela de los atomistas, una escuela que hoy en día nos ha facilitado muchísimo la comprensión del universo. Pasamos a la escuela siguiente, los sofistas. Los sofistas eran conocidos porque eran capaces de hacer parecer lo falso, como verdadero. Eran profesores de retórica. Gorgias, sobre todo, es un gran maestro de la dialéctica y la retórica, ¿verdad? Aunque Platón repudiaba un poquito a Gorgias y Aristóteles también lo repudiaban porque él se enorgullecía demasiado en su capacidad de improvisación. Tiene una capacidad de improvisar al momento de discurrir con una elegancia y una belleza de discurrir que la gente le alababa, ¿verdad? Fue un hombre que se dedicó a la vida política también. Y por esa razón va a ser detestado por los grandes maestros porque era un hombre presuntuoso, ¿verdad? Se daba fama a sí mismo consciente de su propia capacidad. Veamos entonces un poquito de los sofistas. Los sofistas eran expertos en los sofismas. Es decir, que eran capaces de armar argumentos aparentemente lógicos para poder o confundir o para poder quizá verle la cara a alguien o hacer parecerse a ellos más inteligentes. Entonces, los sofismas son en realidad una forma de silogismo, más adelante miraremos lo que es silogismo con Aristóteles, es una forma de silogismo en la cual pues intervienen, ¿cómo se llama? Intervienen varias premisas, varios juicios, de los cuales se deduce una conclusión, pero cuya conclusión, aunque cumpla con leyes lógicas, lleva a una contradicción de la lógica natural, de la lógica común. Así que aunque cumpla con la ley lógica formal, ¿verdad? Pero produce un error en la realidad. Entonces, este es un sofisma, una manera de poder presentar lo falso como verdadero. En esto eran expertos. Para que tengamos idea de qué es realmente un sofisma, quiero poner algunos ejemplos que se utiliza mucho en los libros de filosofía para explicar qué es un sofisma o cómo alguien podría producir un sofisma. Entonces veamos algunos de ellos son un poco hasta un poco hilarantes, es decir, que son un poquito divertidos. El primero, por ejemplo, el sofisma de los cuernos. El sofisma de los cuernos comienza diciendo, si tú tienes lo que no has perdido, nadie podría negar esta frase. Y yo les preguntara a ustedes, ¿es cierto que tenemos lo que no hemos perdido? Yo creo que nadie diría, no es cierto, ¿verdad? Es decir, si tenemos lo que no, si yo no he perdido mi celular, es porque tengo mi celular, ¿verdad? Entonces es algo verdadero. Después dice, y si tú no has perdido cuernos, entonces tienes cuernos, ¿verdad? Es una manera un poco humorística de jugar con esta parte de la lógica. Si tienes lo que no has perdido y no has perdido cuernos, por tanto tienes cuernos, ¿verdad? Sobre todo si está casado es muy probable. Otro sofisma muy interesante es el del cocodrilo. La paradoja del cocodrilo que genera también una paradoja, ¿verdad? Un cocodrilo va a raptar a un niño y le dice a su madre, si me dices la verdad de lo que haré, te doy a tu hijo. La madre le responde, no me darás a mi hijo. Entonces aquí el cocodrilo entra en una paradoja. El cocodrilo ya no sabe qué hacer, porque si es verdad que no se lo entregará, la mujer entonces está diciendo la verdad. Pero aunque la mujer gana, no se lo puede dar para que siga siendo verdad. Y si es verdad que él lo va a entregar y la mujer dijo una mentira, por tanto ya no puede entregárselo, porque si lo entrega, entonces vuelve cierta la frase de que no lo entregará y la mujer termina nuevamente diciendo la verdad. Entonces entra en esta paradoja, ¿verdad? Que ya el cocodrilo no sabe qué decidir. ¿Qué hago? ¿Se lo doy o no se lo doy? Porque si me dijo la verdad de lo que dije, ¿verdad? Tengo que dárselo. Si no lo dijo, no se lo puedo dar y por tanto estaría diciendo la verdad. Esta es una paradoja muy común y que es una forma de sofisma también. Otro sofisma muy sencillo, el que manejamos normalmente como forma humorística. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Otro sofisma. Sansón es el hombre más fuerte del mundo. Dalila venció a Sansón. Por tanto, Dalila es la mujer más fuerte del mundo.
Este sofisma del queso, por ejemplo, el sofisma del queso suizo, que dice a mayor cantidad de queso, ustedes saben que el queso suizo tiene agujeros. Entonces dice, entre más queso, más agujeros. Y entre más agujeros tiene un queso, menos queso tengo. Por tanto, a mayor cantidad de queso, menos queso me queda. Es decir, entre más queso tengo, menos queso tengo. ¿Por qué? Porque hay más agujeros. Ese es el sofisma del queso suizo. El que duerme no hace cosas malas. Un santo no hace cosas malas. Por tanto, el que duerme es un santo. Es una frase también en forma de silogismo que lleva a un error. O este también que dice, a los perros les gusta pasear. A Pedro le gusta pasear, por tanto, Pedro es un perro. También es una contradicción lógica, pero que cumple las reglas del silogismo. O este último, beber alcohol mata a las neuronas. Las neuronas que mueren son las más débiles. Si mueren las más débiles, quedan las más fuertes e inteligentes. Por tanto, beber alcohol me hace más inteligente. Cualquier borrachito le gustaría este sofisma seguramente para perpetuarse en su vicio. Bien, esta es la idea de los sofismas y a esto se dedicaban ellos. A veces decían cosas muy sensatas. No quiere decir que todo el tiempo se la pasaban inventando tonterías, sino que había también momentos en los cuales decían cosas muy sensatas sobre el tema de la política, sobre el tema de la vida, sobre el tema de la virtud.